Maestras y maestros, me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión, darles la más cordial de las bienvenidas a esta primera asesoría para maestros de matemáticas. A nombre de la maestra Daría Elizondo Garza, directora de Educación Secundaria, reciban también un afectuoso saludo y la más calurosa de las bienvenidas. A todos los maestros y a todas las maestras de esta importante asignatura de matemáticas y otras figuras educativas que se encuentren también aquí enlazados en esta mañana con nosotros, todos y todas bienvenidos. En esta primera asesoría de matemáticas vamos a establecer un propósito muy claro y para que todos ustedes tengan las herramientas necesarias para trabajar el primer trimestre. Ese es el objetivo, asesorarlos para que ustedes tengan elementos técnico-pedagógicos para el trabajo que desarrollan en las aulas, principalmente en el desarrollo de este primer trimestre. Ese es uno de los propósitos principales que estaremos abordando. Lógicamente, debemos de tener muy presente la estructura técnico-pedagógica que nos incumbe como profesores. La metodología, la planeación, la evaluación formativa y el enfoque de las matemáticas son aspectos fundamentales. ¿Qué perseguimos con esto, maestras y maestros? Lógicamente, que la práctica docente de cada uno de ustedes se vea fortalecida. Y con esto, también nuestros alumnos logren los aprendizajes esperados. En esta ocasión, los compañeros que integran este llamado anteriormente Departamento Técnico, hoy llamada Coordinación Académica de Educación Secundaria, los compañeros que aquí laboran y que son asesores en esta materia de matemáticas, han realizado un trabajo excelente y que hoy quieren compartirlo con todos ustedes. Son trabajos y es una presentación que se realizó en el equipo de quienes integran esta Academia de Matemáticas. El maestro Mario Ayala Trián, la maestra María del Rosario Licea García, el maestro José Luis Coronado Ramírez, el maestro José Luis Castillo Díaz, y hoy me va a tocar exponer, estar frente a cámaras con ustedes para exponer todo este trabajo colegiado de la Academia de Matemáticas al maestro Armando Aguilar, a quien cedo el uso de la palabra en este momento. Adelante, maestro Armando. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Armando Aguilar, algunos ya me conocen. Vamos a empezar a trabajar lo que es la cuestión de, como es el maestro, vamos a repasar algunos puntos muy básicos, muy importantes acerca de lo que es las matemáticas. Vamos a tratar de hacer que nuestra, vamos a decirlo así, nuestra actividad sea un poco más interactiva. Ya estamos un poco más acostumbrados al manejo de las asesorías vía Zoom, pero aún así, para mi gusto, me sigue faltando ese calor personal
esa interacción que se tiene con los maestros cuando de alguna u otra manera estamos en un grupo con una asesoría que es presencial. Sin embargo, vamos a tratar de hacer dos cosas. Una de ellas es tratar de ser más interactivos haciendo algunas preguntas dentro de lo que es la presentación. Y la otra es que si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, puedan mandarla al chat. Ya tenemos aquí a unos compañeros, mis compañeros de matemáticas, que están aquí mirando los chats que ustedes puedan mandar y los van a anotar y me los van a ir pasando. Sería bueno que lo hicieran en el momento en que nosotros estuviéramos presentando alguna situación para que de alguna u otra manera su retroalimentación sea inmediata. La otra situación es que antes de terminar se les va a pedir una encuesta para que ustedes puedan dar su opinión acerca de lo que son estas asesorías. Nosotros tenemos en cuenta que algunas de las asesorías es probable que no toda la asesoría sea útil para ustedes. Es un trabajo que nosotros hacemos con los alumnos. ¿Qué tipo de trabajo es? Pues tratamos de hacer un trabajo generalizado que de alguna u otra manera nos dé una respuesta para la mayoría de ustedes. Pero yo sé que algunos de ustedes son muy, muy hábiles en algunas situaciones y que de alguna manera ustedes pueden vamos a decir, ya han visto o ya han mejorado esa situación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pedimos que de cierta forma podamos nosotros tratar de reflejar las necesidades de ustedes, que eso es lo más importante. Por otro lado, también queremos que tengan en cuenta que tenemos muchas cosas en el tintero. Entonces, si de alguna u otra manera ustedes tienen algún interés, pues háganoslo llegar, por favor, para que nosotros podamos solucionar las situaciones que tengamos a nuestro alcance y las que no, poder buscar la manera de ayudarlos o de orientarlos acerca de hacia dónde van. Bien, ya dicho esto, o sea, vuelvo a reiterar, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganlo en el chat y nosotros vamos a estar dispuestos a manejarlo. Si se puede también al final, si tenemos tiempo suficiente, daremos una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, en ese sentido vamos a iniciar. Yo casi siempre inicio con una frase que dice, no la puse aquí, pero dice, aprender es un acto de voluntad. Entonces, si realmente me interesa aprender, o sea, es voluntad de ustedes hacerlo o no hacerlo. Y otra que voy a agregar es que el que no aprende se convierte en dinosaurio y se extingue. Entonces, espero que ustedes no se conviertan en dinosaurios y se vayan a extinguir. Bien, ¿cuál va a ser nuestro enfoque? Nuestro enfoque va a ser el siguiente. ¿Sí? Primero que nada, vamos a ver el propósito de esta reunión. Vamos a regresar a lo básico. Permítanme tantito. Tenemos un problema técnico. Espérame tantito porque tenemos un problema técnico. Voy a regresarme. Voy a regresar. ¿Sí? Aquí está. Esto es lo que vamos a manejar. Vamos a ver, primero que nada, el propósito de esta asesoría. Vamos a ver las 4 competencias básicas. ¿Cuál es el enfoque de la materia? ¿Qué es un problema? ¿Cómo deben ser los problemas? ¿Qué pasos seguimos para resolver un problema? Vamos a analizar el plan de clases basado en situaciones didácticas, que son problemas en contexto.
Vamos a ver alternativas de este plan de clases que se sugiere y finalmente vamos a ver un Google Sheet de matemáticas. Quien no esté familiarizado con esto, es lo que anteriormente teníamos, que le llamamos primero el aula virtual, luego le llamamos el aula de medios, y la hemos ido ampliando para cubrir las necesidades de nosotros y de ustedes. Y antes de la despedida, vamos a dar los vínculos para que ustedes puedan hacer la evaluación y nos despediremos agradeciéndoles y compartiendo otras cosas. ¿Cuál es el propósito de esta asesoría? El propósito principal de esta asesoría es que usted, docente, comprenda la importancia del manejo de las situaciones didácticas, la resolución de problemas y el enfoque de la asignatura en el desarrollo de las competencias. Aquí, básicamente, nos estamos regresando al origen de lo que es la materia, pero al final de cuentas vamos a hacer una vinculación con lo que viene para el año que entra. Todavía tenemos algunas dudas y vamos a explicar más adelante por qué, pero no son dudas por falta de trabajo de nosotros. Es dudas por falta de información. Así como ustedes no tienen toda la información necesaria actualmente, nosotros tampoco, pero sí tenemos cierta información para ir vinculando esta práctica docente básica que normalmente debemos de tener con la que viene a continuación. Entonces, una de las cosas que yo quiero es ir probando qué tanto sabemos. Por ejemplo, es muy común, pido una disculpa en este sentido, a veces los maestros de matemáticas creemos que sabemos todo, que ya podemos todo, y básicamente de manera intuitiva lo hacemos. Pero cuando es hora de concretarlo, es cuando empezamos a patinar. Por ejemplo, nosotros en nuestro programa, desde el 2011 y el del 2017, nos marca 4 competencias básicas. ¿Recuerdas, maestro, cuáles son esas competencias básicas? Yo te sugiero que tomes papel y lápiz y vayas anotando, o sea, lo que de alguna u otra manera te pueda ayudar a ir solucionando estas situaciones que te estoy manejando, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las 4 competencias básicas? Te doy un minuto, menos, saca tu papel, tu lápiz y velas anotando. Esto es muy importante porque de alguna u otra manera estas 4 competencias básicas se reflejan en el enfoque y se reflejan en la metodología que sugiere el programa. Y aquí quiero hacer una aclaración. No solamente es una metodología que sugerimos nosotros en el departamento, sino es una metodología que viene sugerida en los libros de programas y en los libros del maestro que ya venían desde anteriormente de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? A nivel nacional. Bien, vamos a ver las 4 competencias básicas. La primera, que es muy importante, bueno, las 4 son importantes, pero la primera me parece que es todavía más importante. Viene a ser resolver problemas, ¿sí? Eso es lo que el muchacho debe de saber, o es la primero que debe de aprender en el momento de estar en el aula. ¿Cuál es la segunda? La segunda es perdón, ya se me fue. Ahí está. Comunicar información matemática. Además de resolver los problemas, él debe de saber dar información acerca de cómo resuelve los problemas y dar información de cómo, o sea, se hacen o se manejan el lenguaje de las matemáticas, ¿sí? ¿Cuál es la tercera competencia? La tercera competencia es validar los resultados. Es decir, él tiene que saber si esos resultados son factibles o no son factibles, si realmente llegó a la respuesta correcta o no llegó. Y la cuarta es mejorar los procedimientos. Hay varias frases que se manejaban en el programa del 2011
que todavía son vigentes. O sea, ir de lo sencillo a lo complejo, ¿sí? De lo informal a lo formal y del lenguaje común al lenguaje matemático. Entonces, en ese también va la mejora de los procedimientos. Él puede utilizar procedimientos empíricos o puede utilizar procedimientos sistemáticos que lo van a llevar a solucionar problemas. En ese sentido, el solucionar los problemas, mientras tengan una visión más clara y puedan utilizar fórmulas, es mucho mejor. Es probable que muchas personas digan, es que de todas maneras llego a la respuesta. Pues sí, sí llegas a la respuesta, pero te tardas mucho más y el procedimiento no es tan eficiente. Estas 4, vamos a decirlo así, competencias, se deben de llevar a cabo en una clase completa. No necesariamente en 40 minutos, pero sí en una clase que empiece y termine, que pueden ser 2 o 3 clases, pero o sea, los 4 competencias deben de estar ahí involucradas. Bien, esta es una pregunta clave. ¿Cuál es el enfoque de la materia? O sea, es muy importante saber cuál es el enfoque de la materia. ¿Lo recuerdas? ¿Sí? Bien. En muchas ocasiones se habla o se decía que uno explicaba los problemas. ¿Sí? Ya no debe uno explicar los problemas, o al menos no completamente, o no en todas las ocasiones, porque el enfoque es que el alumno aprenda matemáticas precisamente resolviendo problemas. Esa es la idea básica. Algunas personas que no son de la especialidad y algunas personas que sí son, pero que probablemente no llevan una formación de didáctica, se digan, ¿y cómo va a resolver problemas si no le hemos enseñado cómo hacerlo? La pregunta es, ¿qué es lo que le tengo que enseñar? Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Porque lo primero que debo de resolver es qué es un problema. Parece irónico, pero a pesar de que esta es la esencia del enfoque y la resolución de problemas, no nos da el programa, ni nos da en algún lugar de libros que nos hayan mandado de la SEP, realmente qué es un problema. ¿Sí? No nos lo dice. Cuando ustedes les pregunto, si yo les pregunto qué es un problema, ustedes podrán darme muchas respuestas que son correctas, o que son parcialmente correctas, o que son correctas de acuerdo a ciertas circunstancias. ¿Qué es para ti un problema? Pero en otras ocasiones notaremos que esa respuesta de que es un problema, al menos en muchas personas que no están dentro del magisterio, de la docencia, su idea de un problema es muy diferente. Por ejemplo, yo recuerdo, y no es una burla ni nada, sino sencillamente es algo que recuerdo, que me decía una maestra de primaria, vamos a ver un problema razonado. Ahora ya a mi edad y después de mucha experiencia digo, ¿habrá problemas que no son razonados? ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Es más, hay un libro de unos maestros de matemáticas que se pusieron a ver esta situación y no encontraron o no se pusieron de acuerdo en la definición de un problema. No quisieron definir un problema porque decían que era algo, una pregunta demasiado compleja y demasiado abierta. Y entonces ellos establecieron que, aunque no podían definir un problema, sí podían establecer 3 cosas que debería de tener un problema. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Vuelvo a insistir, ustedes deben de tener su definición intuitiva de problema. Bien, vamos a ver ahora si esa definición tiene estos 3 requisitos. Nada más por verlo, porque ahorita hago otra aclaración. Lo primero es que tengo una meta clara. Sé a dónde voy o sé qué quiero. Más bien, sé qué quiero. Quiero esto. ¿Sí? Quiero que todos mis alumnos aprendan. Ese es un tema. Quiero resolver una situación de medidas. ¿Sí?
tengo claro mi objetivo, mi meta. Pero los procedimientos conocidos para llegar a ella no son útiles. Es decir, no sé exactamente qué es lo que debo de hacer. Y en tercer lugar, hay un proceso de reflexión para buscar nuevos procedimientos. Si ustedes observan, no me dice que llego a una respuesta correcta. ¿Sí? O sea, no necesariamente. O sea, pero las tres cosas son muy importantes. Yo planteo la situación. Si yo te presento el problema, ¿cuántos son 2 más 3? O sea, ¿puedo decirle que ese es un problema para ti? Indudablemente que no, porque tú sabes la respuesta. Inclusive puedo plantear un problema más complejo y pedirte el área de un triángulo. Y no es un problema para ti, porque sabes cómo encontrarla. O sea, no hay un proceso de reflexión en tu forma de solucionar el problema o de solucionar el supuesto problema. Pero si le pongo ese problema de 2 más 3 a un niño de primer año o de segundo año, probablemente sí sea un problema para él. ¿Sí? O si le planteo el problema del triángulo a un alumno de quinto o sexto año, probablemente sí sea un problema para él. Entonces, aquí la situación es que yo debo de plantearles problemas a mis alumnos. Si ellos ya saben los procedimientos para llegar a las respuestas, entonces no son problemas. ¿Sí? O sea, son ejercicios o son ejercitaciones para poder tener más destreza a la hora de la solución. Entonces, es importante que cuando yo planteo un problema, tenga estas tres cosas en mente. ¿Sí? Que el alumno entienda hacia dónde va, ¿sí? Que no se sepa exactamente los procedimientos para llegar a donde quiero que llegue, y sobre todo, que haya un proceso de reflexión para que él pueda buscar otros nuevos procedimientos y llegar a soluciones. ¿Cómo deben de ser los problemas? Esto es lo básico del enfoque que estamos manejando. El problema debe de ser lo suficientemente fácil para que los alumnos los resuelvan solos y lo suficientemente difíciles para que aprendan algo al momento de resolver. No sé si ustedes recuerden, hace poco nos mandaban que una de las cosas que nosotros teníamos que tener era el conocimiento del alumno, conocer bien al alumno. Precisamente por esto es por lo que tengo que conocer bien a mis alumnos. Porque si yo les voy a plantear una situación problemática y yo les pongo un problema muy difícil, se van a frustrar y no van a tratar de solucionarlo. Se van a sentir molestos e inclusive hasta se pueden sentir decepcionados de ellos mismos y bajar su autoestima porque van a decir, no lo puedo hacer. ¿Cuántas veces hemos oído a nuestros alumnos decir, es que a mí las matemáticas no me entran? ¿Sí? ¿Y qué pasa si los hacemos muy fáciles? Pues entonces lo van a solucionar, no van a aprender nada a solucionarlo y probablemente se sientan los reyes del mundo y crean que las pueden todas. Cuando en realidad planteamos un problema demasiado fácil. ¿Cuál es una alternativa? Porque a veces es difícil establecer cómo debe ser un problema. Bien, la alternativa es que cuando yo plantee lo que se llama la consigna, o lo que llamábamos la consigna, nuestro, vamos a decirlo así, nuestro planteamiento no sea un solo problema, sino que sean varios problemas que tengan un grado de dificultad, o sea, perdón, me salió. Esto. Quería ampliarlo, pero no pude ampliar. Bien, entonces les decía, plantear no un problema, sino varios problemas con diferentes grados de dificultad para poder encontrar, primero que nada,
Esto me va a ayudar a ir conociendo a mis alumnos y saber en qué grado están. Cuando hablamos a veces de diagnóstico y de evaluación, no nos damos cuenta de que podemos estar constantemente diagnosticando y evaluando como en este sentido. Es decir, yo no planteo una situación problemática, sino planteo 5. ¿Sí? Y en ese sentido, vemos cuántas pueden resolver mis alumnos. Debo de plantear situaciones que sean muy sencillas hasta más complejas. Vamos a ver este ejemplo que elegimos, que precisamente son situaciones didácticas que ustedes más adelante les voy a decir cómo pueden llegar a ellas o dónde las pueden encontrar. Bien, dice, una revista de ciencias publicó en uno de los primeros satélites que existieron, que tardaba alrededor de 95.57 minutos en dar una vuelta a la Tierra de acuerdo con esta información. Muy bien, las primeras preguntas son, ¿cuántos minutos tardaba el satélite para dar 10 vueltas a la Tierra? ¿Cuánto tardaba para dar 100 vueltas? ¿Cuánto tardaba en dar 1000 vueltas? Ahora, ¿cuántas horas tardaba en dar 18.72 vueltas? Finalmente, dentro de la misma pregunta, ¿cuántos minutos tardaba el satélite para dar 26.84 vueltas a la Tierra? Bien. Segunda pregunta, ¿sí? La Tierra gira alrededor del Sol a 27 kilómetros por segundo. Marte lo hace en 0.81 veces la velocidad de la Tierra. ¿Cuál de los dos planetas gira más rápido? ¿Por qué? ¿A qué velocidad gira Marte? Si tú observas, esta segunda pregunta es mucho más difícil que la primera. Pero de alguna u otra manera, o sea, si él puede resolver la primera, le da argumentos para resolver la segunda. La tercera pregunta dice, la velocidad de Plutón es de 4.8 kilómetros por segundo. La de Venus es 7.5 veces la velocidad de Plutón. ¿A qué velocidad gira Venus? Según nosotros, esta tercera pregunta es más difícil que las dos anteriores. Finalmente, si ella tiene un concepto de lo que es la multiplicación de fracciones, ¿sí? El siguiente dice un refresco de 355 litros, o sea, 355 mililitros, dice que tiene 0.25 de jugo de limón, litros de jugo de limón. ¿Cuántos litros de jugo de limón tiene el refresco? Esto, o sea, que apaguen los micrófonos. Que de alguna u otra manera... Disculpen, es que alguien tiene un micrófono encendido, no se escucha bien. El concepto claro de lo que es la multiplicación de fracciones para poder resolver el problema. Y por último, un problema muy difícil, porque de esta manera dice, establece una regla que te ayuda a colocar el punto decimal en el resultado de la multiplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, estamos llevando la multiplicación de fracciones de problemas relativamente muy sencillos a problemas más difíciles. Si tú observas, este es un proceso de inducción. Al final de cuentas, mucho de lo que vamos a manejar son dos cosas que desde ahorita te las voy a ir más o menos estableciendo. Una de ellas es que cuando uno aprende, es muy común ver lo que se le llama el proceso inductivo y deductivo. ¿Cuándo induce y cuándo deduce? Induce cuando va de situaciones, vamos a decir, particulares, a establecer reglas como lo estamos manejando aquí. Para que él establezca una regla, él tiene que ver varios ejemplos y entonces llegar a él. Cuando deduce, cuando ya tiene la regla y entonces la aplica en circunstancias que son, vamos a decir, necesarias u obvias. En ese sentido tenemos mucha gente pregunta, ¿por qué las matemáticas son difíciles? Bueno, yo normalmente lo que les digo es que
Las matemáticas son difíciles porque se aprenden de manera inductiva en el mundo real, y cuando nosotros vamos al aula es muy difícil reproducir muchas veces algo para que podamos llegar a una conclusión o a una regla. Tú conoces, o muchos de ustedes conocen el método Kumon. El método Kumon en eso se basa. Establece muchas ideas, vamos a decir, muchos ejercicios particulares para luego establecer una regla que a veces es intuitiva y a veces es, vamos a decir, normal, o es lo que se llega. Y en circunstancias normales, eso es precisamente también lo que hacemos. ¿Qué hacemos? De alguna u otra manera, lo que hacemos es, en la vida diaria, ver muchas cosas algo, y luego establecemos ideas acerca de lo que ya tenemos. Bien. Seguimos. ¿Qué pasos seguimos para resolver un problema? Esta es otra pregunta que puede parecer muy obvia, pero que de alguna u otra manera nosotros la vemos muy intuitivamente, ¿sí? Es decir, no nos percatamos. O sea, quiero hacer una aclaración antes de continuar. Cuando digo intuitivo, no quiere decir que es irreflexivo. O sea, y la intuición y la reflexión son dos cosas que todavía se están estudiando. En el caso de la intuición, ya se ha descubierto que en muchas ocasiones la intuición no es irreflexiva. Simple y sencillamente es un pensamiento muy rápido que no alcanzamos a captar los pasos que hacemos para poder llegar a esas conclusiones. Pero esos pasos no son irreflexivos. Entonces, en muchas ocasiones, nuestra intuición nos ayuda a, vamos a decir, a ahorrar tiempo, y entonces podemos llegar a soluciones que son correctas y que son reflexionadas o que son reflexivas, pero que no nos damos cuenta, pasaron demasiado rápido y no nos damos cuenta. Entonces, en ese sentido, muy probablemente, si yo les planteo ¿qué pasos sigues tú para resolver un problema? Puede parecer una pregunta muy obvia, pero lo primero que vas a hacer es detenerte y ponerte a pensar qué es lo que realmente haces, ¿sí? Y en ese sentido, o sea, hay libros que se han escrito acerca precisamente de los pasos que hacemos para resolver problemas. Hay una idea que manejan otras personas, pero que es algo parecido, que dice, o sea, no nos damos cuenta de cuando respiramos. Y si te preguntan cómo respiras, o que te hagas consciente de la respiración, a veces, o sea, batallas un poco para, o sea, respirar normalmente. Pero cuando nadie te dice nada, tú lo haces normal. Bien, así ocurre con esto. O sea, si yo te pregunto, ¿qué paso sigues para resolver un problema? Te puedes atorar, pero si te pongo un problema, no te atoras, empiezas a fluir hasta que llegas a la respuesta. Entonces, rescatamos algunas ideas, y estas son importantes porque vamos a ver que muchos patrones para ciertas cosas se repiten. Más adelante lo vamos a ir manejando. Entonces, ¿cuál sería tu primer paso para resolver un problema? Pues tu primer paso es precisamente tener lo que es comprender el problema. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a comprender? Pues mediante preguntas como, ¿qué me preguntan? ¿Qué datos tengo? Yo recuerdo mucho que cuando yo empecé a trabajar en primaria, antes de ser maestro de matemáticas de secundaria, yo pensaba, bueno, ¿y qué hago si el muchacho no comprende el problema? O sea, ¿qué hago? Entonces, muchos le echan la culpa a los de español. Bueno, si no comprendes porque el de español no le enseñó a comprender el problema. Pero si el muchacho sabe leer y no comprende el problema, insisto, hay que buscarle la manera de preguntar. ¿Qué me preguntan? ¿Qué datos me pueden ayudar a solucionar el problema? Bien. La segunda situación es establecer un plan, que esto es lo más difícil. Conseguir un plan. ¿He resuelto problemas parecidos? ¿En qué se parecían? ¿Tengo todos los datos que necesito? ¿O pongo un dato que no está aquí?
Hay datos que me sobran, que no me sirven, están de más. ¿Cómo puedo combinar los datos para encontrar la respuesta? Esto es muy importante porque si el muchacho no entiende el orden de las operaciones, la forma de cuál es la intención de la operación. Por ejemplo, ahorita planteamos el problema ese que para muchos a lo mejor no es de multiplicación. ¿Ya? Si digo yo que da una vuelta en 2.7 minutos y el otro la da en 8.1, digo, ¿cuántas veces es mayor uno que el otro? Puede que no lo sepan manejar, puede que no lo entiendan. Entonces, el hecho de comprender bien las operaciones me ayuda mucho a poder solucionar los problemas. Ahora, otras alternativas es reducir los datos, es decir, manejar menos datos para poder encontrar respuestas parciales, ¿sí? O lo simplifico. Si estoy manejando problemas con punto decimal o con fracciones, utilizo números enteros o utilizo números naturales para poder hacer la operación y luego esa operación repetirla con los números más complicados o con las operaciones más complicadas. También, o sea, puedo separar en partes el problema e irlo solucionando si es un problema muy complejo. Esas son algunas de las estrategias que podemos seguir para poder concebir un plan. Luego, pues lo más sencillo, ya tengo el plan y lo ejecuto, ¿sí? Pero aquí examino la solución obtenida para saber si ese plan que ejecuté, o sea, realmente me da una respuesta que me parezca satisfactoria. Hay ocasiones en que no me suena la respuesta, o que la respuesta no me parece que sea la adecuada, ¿sí? Y finalmente, de no quedar satisfecho con la solución, pues tengo que concebir otro plan, tengo que buscar otra respuesta. Aquí hay cosas que observas, si tú puedes observar y eres lo suficientemente holístico, vas a darte cuenta de que algunas de esas cosas se repiten en lo que habíamos manejado de cómo solucionamos problemas dentro del aula, ¿sí? Pero vamos a ir más adelante vamos a conjuntar todo esto que estamos manejando. Y lo vamos a conjuntar en el plan de clases que utilizamos basándonos en situaciones didácticas. O sea, lo que mi maestra llamaba problemas razonados, vamos a llamarle problemas en contexto. ¿A qué se refiere un problema en contexto? Bien, es muy difícil y alguien preguntaba que si realmente todo lo que le dábamos en el salón de clases le iba a servir en un determinado momento en su vida diaria, ¿sí? Entonces decíamos, probablemente no. O sea, no todo lo que le enseñemos lo vamos a manejar. Muchas personas que no se dedican a matemáticas, después de la preparatoria, no vuelven a ver ni trigonometría, ni cálculo, y ni siquiera la fórmula general. Pero sí hay que tomar conciencia de que lo que nosotros estamos haciendo es produciendo un gimnasio mental en el cual vamos a ayudar a las personas a que desarrollen sus capacidades de abstracción, de resolución de problemas, de orden y muchas cosas más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer debido a un plan de clase que me va a dar eso que habíamos manejado al principio, ¿sí? En nuestro plan de clase vamos a iniciar con lo que llamamos para empezar bien. Voy a hacer una aclaración antes de continuar, porque esto me lo han preguntado en algunas ocasiones. Algunas personas, sus inspectores les piden un plan de clases basado en secuencias didácticas. El de nosotros, como lo dice aquí, no es un plan basado en secuencias didácticas, es un plan basado en situaciones didácticas. La situación didáctica viene siendo un problema en contexto. No es el único formato, tú puedes agregar o quitar algunas cosas que te agraden o que no te agraden del plan. Lo que sí es que tienes que tener una idea muy clara de qué es lo que vas a enseñar y qué vas a hacer para poderlo enseñar, o sea, el qué enseño y cómo lo enseño. Entonces decíamos, para empezar bien, nosotros sugerimos
ha habido varias, vamos a decir, tendencias. Entonces nosotros rescatamos algunas, 3 tendencias de esto, para empezar bien. Puede ser con una reflexión. Hago la aclaración de que esto que estamos rescatando, lo rescatamos al ver a muchos de ustedes practicar y vimos muchas cosas que funcionaron. Ahorita vamos a ver lo que es una reflexión. Una maestra siempre empezaba con una reflexión y me tocó ver que algunos alumnos ya estaban esperando esa reflexión. Es un activarse, un empezar bien el día, ¿sí? O puede ser un problema motivante, un problema que te deje una motivación que no necesariamente tiene que ser, pero sí puede ser del contexto mucho mejor, o sea, dentro del contexto de lo que estás manejando, o puede ser una pregunta capciosa que produzca cierto ánimo, vamos a decir, disponible para que el muchacho se sienta a gusto, o puede ser una historia relacionada con el tema. En el caso de que sea una historia relacionada con el tema, quiero aclarar que de preferencia que sea motivacional, que realmente entusiasme al alumno. En ese sentido también les pido que sean ustedes autorreflexivos, porque hay ocasiones, he visto esto, como les digo, lo he visto, que el maestro al contar la historia motiva a los alumnos. Y he visto que al contar la historia el maestro desmotiva a los alumnos. Entonces, si tus historias desmotivan, trata de darte cuenta de ello y no estar o buscar historias mejores, porque lo que para uno puede ser interesante, para otro no. A mí me pasó con esta historia y ahorita la voy a compartir, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un plan de clases que está ahí en sus trabajos, y aquí lo primero que tenemos es que la orientación didáctica tienes que tomarla en cuenta. Esta orientación didáctica dice, una vez que los alumnos han advertido que, bueno, siempre me salto esto porque me parece un poco obvio, por decirlo así, es ¿qué es lo que vamos a trabajar? El contenido de la explicitación y uso del teorema de Pitágoras. Entonces, tú para poder manejar el teorema de Pitágoras, lo que necesitas es primero establecer lo de la relación entre las, vamos a decir, catetos y la hipotenusa. Entonces, ya una vez que estableciste esa relación, la clase consiste en, vamos a decir, consolidar la fórmula, que es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Esa situación es la que nos va a ayudar a resolver problemas de Pitágoras. Bien, como lo habíamos manejado anteriormente, aquí puse para empezar bien las tres cosas que vamos a manejar. ¿Cuál es la frase que nos puede ayudar a motivar? Según esto, esta frase es de Pitágoras, por eso la pusimos aquí. La frase dice, educa a los niños y no será necesario castigar a los niños. Tú pones esa frase en el pizarrón para empezar y entonces les preguntas qué opinan de ella, si creen que sea correcta, qué entendieron por esa frase, y les dices que esa frase es de Pitágoras y que de alguna u otra manera esto ya pensaba Pitágoras desde hace mucho tiempo. Bien, la segunda puede ser, o sea, un problema que no van a solucionar en ese momento, pero que se los vas a plantear para que ellos puedan tener una idea. Y si yo tengo una escalera de 2 metros y la apoyo sobre la pared, ¿a qué altura llegará? ¿Va a llegar a más de 2 metros? O sea, si los muchachos utilizan la lógica, van a decir, no, maestro, no puede llegar a más de 2 metros. Ah, no, entonces, ¿a qué altura ustedes piensan que llegaría? Y entonces ya podrían surgir ahí algunas ideas de decir, no, pues yo pienso que llegaría a tal altura, y ustedes pueden ir anotando y les dicen después, posteriormente, vamos a hacer un problema que nos va a decir exactamente a qué altura va a llegar, ¿sí? La otra situación es platicar una historia de la secta pitagórica. Esto es lo que yo les decía que en una ocasión a mí me impresionó, pero que se las platicaba a los muchachos y no los impresionaba. ¿Qué era? Que resulta ser que en una de las... hago la siguiente aclaración antes de continuar con la historia.
En muchas ocasiones estas historias no son originales y salieron después. Pero supuestamente los pitagóricos eran una secta y no solamente era una persona. Pues no se sabe a ciencia cierta si Pitágoras existió como persona o simplemente era una comunidad que se dedicaba a la cuestión que mezclaba la religión con la matemática. Bueno, el caso es que a mí me impresionó que dice la historia, que no sé si era cierta, de que el que descubrió la raíz cuadrada o descubrió los números irracionales no le creían y decían que estaba equivocado. Y él supuestamente les demostró que tenía la razón. Pero como ellos eran una secta muy cerrada y muy rigurosa, le dijeron que si no se retractaba lo condenaban a muerte. Y él dijo que no se iba a retractar si ellos no le demostraban que estaba equivocado. Y entonces resulta que pues, lo condenaron a muerte. La muerte era meterlo en una noria y lo dejaban ahí hasta que se muera. Eso me pareció muy impresionante, pero a veces la platicaba con los alumnos y a ellos no les impresionaba. ¿Será que están muy acostumbrados a la muerte? No sé. Sí, pero podemos platicar la historia de que, como es una situación muy antigua, no se sabe a ciencia cierta si Pitágoras existió o no. Y hay muchas historias con respecto a Pitágoras. La otra es cómo fueron diseminándose todos los alumnos de la secta cuando atacaron su hogar. Bien, entonces ese es el principio o por ahí podemos empezar. Bien, ¿qué sigue después del principio? Bueno, sigue el inicio, que es la recuperación de conocimientos previos. Aquí quiero hacer la aclaración. De alguna u otra manera, en un principio, nosotros no manejábamos inicio, desarrollo y cierre. Es algo que después llegó. ¿Por qué razón? Porque ese es precisamente lo que se pidió como el formato de una secuencia didáctica. Aquí vamos a ver cómo recuperamos los conocimientos. Otra vez voy a insistirles en eso. Esto lo he visto y funciona. Nada más vayan tomando ustedes su estilo. Una forma es una información concreta. Da un resumen de lo que tú necesitas para que los alumnos empiecen con la solución de problemas. ¿Sí? Otra forma es por medio de preguntas dirigidas. Vas a preguntarles, pero aquí voy a hacer una aclaración. Yo te recomiendo que no preguntes, al vuelo. Toma una lista, toma una fila, toma una hilera, y ve preguntando. Si esas preguntas, si la pregunta que tú haces, voy a usar el mismo teorema de Pitágoras, lo que decíamos ahorita. No, perdón, ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver esto. Y por último, puedes poner un pequeño examencito donde les pongas ahí unos conceptos o les pidas unos conceptos o les hagas unas preguntas para que ellos te escriban y tú puedas determinar si realmente ellos, tienen los conocimientos necesarios para empezar con el tema. Bien. Fíjate bien, ¿qué preguntas sugiero yo que hagas? Las preguntas que yo sugiero, si tú vas, por ejemplo, a iniciar el teorema de Pitágoras, pues agárrate por filas o por hileras y empieza. ¿Qué es un triángulo? ¿Te contestó bien? Muy bien. ¿Y qué sigue? ¿Qué es un triángulo rectángulo? Oye, no te contestó bien. Bueno, con el siguiente. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Oye, no te contestó bien. Con el siguiente. ¿Qué es un... Si pasan 6 o 7 y nadie te contesta, quiere decir que definitivamente no tiene el grupo los conocimientos previos para poder iniciar el tema. Ahora, si te contesta bien el primero o el segundo, quiere decir que sí tienen los conocimientos frescos y entonces puedes iniciar el tema. ¿Qué recomendamos? Recomendamos que si no tienen los conocimientos previos, te vayas a hacer un resumen, les ponga las ideas más importantes en el pizarrón e inicies tu tema. Uno de los problemas que tenemos los maestros de matemáticas es que nunca nos alcanza el tiempo. Pero no nos alcanza el tiempo, ¿no se han fijado por qué? Porque muchas veces damos las clases 3 y 4 veces. En lugar de poner la información que necesitan para continuar con el tema, lo que hacemos es volver a dar el tema anterior. Y entonces ahí nos vamos deteniendo y al final de cuentas no tenemos el tiempo suficiente. ¿Sí? Bien.
¿Qué sigue después de haber recuperado los conocimientos previos? Pues sigue lo bueno, que es el desarrollo. ¿Cómo voy a desarrollar el tema? Aquí voy a hacer un paralelo con lo que llamábamos, o lo que decíamos que eran las 4 competencias que necesitamos. Bien, lo primero que pido es que se les reúna en equipo, se les presenten los problemas y se les den tiempo para solucionarlos. ¿Qué me da esto? ¿Qué me dice esto? Esta es la primera parte que decíamos, que era precisamente que el alumno aprenda a resolver problemas. Ahora, ustedes, y es un planteamiento que nos han hecho a las personas del departamento, es que yo no los quiero reunir en equipo porque hacen mucho ruido, son muy escandalosos, no trabajan, unos sí trabajan y otros no, etcétera, etcétera. Bien, yo nada más quiero informarles que parte del desarrollo del programa que nos piden es que los muchachos socialicen, que eso es muy importante. Que probablemente nosotros los de matemáticas somos un poco exigentes y rigurosos, pero el hecho de socializar es tan importante como el hecho de que resuelva problemas. Y a lo mejor en algunos casos es hasta más importante, porque él va a salir al mundo y tiene que socializar, ¿sí? Y en cambio va a salir al mundo y a lo mejor nunca resuelve problemas. Pero bueno, es importante. ¿Qué sugerimos? Sugerimos que primero, si ustedes batallan en el trabajo por equipos, pues reúnan los de 2 en 2. ¿Sí? Ya sea que ustedes elijan que sea una persona que sí trabaja o que sí le gusta resolver, con uno que no. O pongan a 2 que no les gusta resolver problemas para ver qué es lo que hacen, para ver si ellos mismos se motivan y empiezan a trabajar. Pero la idea de esto es que sí se reúnan en equipo. Si no de manera inmediata, sí vayan tratando de producir eso. A lo mejor durante el transcurso del año, ustedes logran, o sea, ese avance de que los muchachos trabajen en equipo, que es un avance realmente. O sea, probablemente no está dentro del programa que lo califiquen, pero ustedes lo pueden calificar. Puede ser una calificación el hecho de que ellos trabajen o aprendan a trabajar en equipo. Bien, ¿qué sigue después de esto? Bueno, se les pide que presenten los resultados. Y aquí es donde se maneja la segunda competencia, que es la de dar información matemática, ¿sí? Ya que ellos han encontrado la solución o han encontrado una posible solución, ¿sí? Se les pide que pasen al pizarrón y presenten sus resultados. ¿Cuál es la cuarta parte del plan de clases? Pues la cuarta parte viene siendo el cierre. Y el cierre reúne las otras 2 condiciones que necesitamos. Se valida el resultado, ¿sí? Se les pregunta al contexto, a todos, si tienen el mismo resultado o hay quien tenga un resultado diferente. A esto en algunas ocasiones se llama puesta en común, una puesta en común, ¿sí? O sea, se presentaron los resultados, puede ser, dependiendo de cómo lo manejen ustedes, algunas personas manejan no solamente que una persona pase a presentar los resultados, o sea, dividen el pizarrón en 2 partes y pasan a 2 personas, o en 3 partes y pasan a 3. Pueden ser de manera individual o puede ser un representante de equipo, o sea, individual, pero que el equipo elija un representante. O puede ser, si son muy exigentes, que ustedes elijan el equipo y elijan al representante. Esto obliga a que algunas personas que están ahí flojeando pongan atención. ¿Por qué? Porque pueden decir, es que la participación del equipo depende del que pase, y si el que pasa no sabe, pues entonces no tiene participación. Y entonces los que sí saben y encontraron la respuesta van a tratar de explicarle al que no sabe cómo llegaron a la respuesta, por si le toca a él participar. Estas medidas dependen de la sensibilidad del maestro. Ustedes tienen que tener la capacidad para saber qué conviene más al grupo o al equipo. Entonces, como yo les decía, si ustedes son muy exigentes, esta es una manera de obligar al que no sabe a que los demás le ayuden. En algunas ocasiones hay quien se queja y dice, bueno, es que o sea, de los alumnos, dice, es que es injusto porque yo sí me hice el problema, pero el otro que pasó no se lo sabía. Sí, pero el otro que pasó, o sea, parte de tu trabajo es ayudarle a que aprenda.
¿sí? Entonces, no cumpliste esa parte o esa parte no se cumplió. La otra situación es, como les digo, de acuerdo a la sensibilidad, pues, o sea, trabajar con el que sí sabe, pasas al que sí sabe y no hay ningún problema. Pero, insisto, esas decisiones son tuyas. Precisamente en ese sentido, yo quiero insistirles mucho y lo he manejado muchas veces, que nosotros los maestros tomamos decisiones que muchas veces sin querer no sabemos qué rumbo darle al grupo, y entonces al tomar esa decisión hacemos que ocurra una u otra cosa. Por ejemplo, lo que yo decía, si ustedes tienen, los forman en equipo y nada más pasan a los listos o a los que sí se saben el problema a exponer, ¿qué va a ocurrir? El que no sabe y el que no le gusta, pues a mí nunca me van a pasar o no me pasan, o sea, sigo floqueando, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma de buscar que hagas esto? Es decir, mis acciones me llevan a situaciones que muchas veces no son las que yo quiero. Por eso debo estar evaluando si mis acciones me llevan a donde yo quiero. Yo quiero que aprendan, puedo poner tutores y ponerlos a trabajar en pares, ¿sí? Porque a mí no me hacen mucho caso, pero a lo mejor entre ellos sí se hacen caso. Presiono a una persona, a lo mejor lo hago sentirse mal, no lo presiono, no hace nada, y entonces mis decisiones van formando el ambiente del grupo de alguna u otra manera. Por eso es importante que yo constantemente esté reflexionando sobre lo que hago. Lo que estoy haciendo provoca lo que yo quiero, qué bueno. No lo provoca, entonces hay que buscar la manera de que sí lo haga. En este sentido, también vemos y preguntamos si esta es la respuesta, todos estamos de acuerdo, qué bien. Pero, ¿alguien usó un procedimiento diferente? ¿Sí? ¿Que le dio el mismo resultado o no? ¿Sí? A ver, pase y explíquenos. Bien, ya que pase y lo explica, le decimos, bien, ¿quién fue? O vamos a decir, ¿cuál procedimiento les parece mejor? ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas que vamos a manejar? Aquí tenemos, les decía, este plan está basado en el teorema de Pitágoras. Entonces aquí tenemos, se supone que ellos ya saben el teorema, por lo que les decía yo, la clase anterior debe de ser la relación que existe entre los lados entre los catetos y la hipotenusa. Pues ya que sé la relación, pues entonces puedo establecer la ecuación, y si puedo establecer la ecuación, entonces inicio con la forma más sencilla. Es decir, les doy en un triángulo, con un dibujo, les doy los catetos y les pido la hipotenusa. Ese prácticamente no es un problema en contexto todavía, pero como les decía, vamos a empezar con lo más sencillo. Inclusive aquí puedo iniciar dándoles la ecuación original que ya teníamos acá, ¿sí? Que es esta, y les pedimos, o sea, que la despejen para que encuentren el valor de C, no el de C cuadrada, el de C exactamente. Y luego les damos esto. Posteriormente, vamos con el segundo problema, que es una escalera que se encuentra recargada en la pared y sus medidas se muestran en la imagen. ¿Sí? Entonces ahí está esa escalera, está la imagen, pero aquí lo que van a hacer es, no van a encontrar el valor de C, sino van a encontrar el valor de un cateto, que puede ser A. ¿Recuerdan que habíamos puesto un problema al principio de la escalera de 2 metros? Bueno, aquí pueden decir, a ver, ahora sí me pueden decir hasta dónde llega la escalera de 2 metros, ya que este problema es muy parecido al anterior. Bien, seguimos con la situación didáctica número 3 o la consigna número 3, como ustedes le quieran llamar. Si los muros de una escuela fueron reforzados con una estructura en forma de diagonal, como muestra la figura, ¿cuánto mide la estructura diagonal? Si ustedes observan, aquí no se les da el triángulo, ni se les da la idea del triángulo. Ellos deben de saber que tienen ahí un triángulo, o que pueden formar un triángulo, y entonces van a tener cuáles los catetos, y lo que les están pidiendo es precisamente la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ese sería el tercer problema. Ustedes dicen, bueno, es que esos problemas están bien fáciles. Sí, ya sé, ustedes los maestros de matemáticas son bien buenos.
Pero, ¿qué les parecen estos dos para finalizar? Este es un problema relativamente no tan difícil para nosotros, pero sí puede ser difícil para unos muchachos, sobre todo si ustedes tienen muchachos que de alguna u otra manera son muy listillos, pues entonces este problema los puede mover, ¿sí? Dice, si las diagonales de un rombo miden 20 centímetros y 15 centímetros, ¿cuánto mide el perímetro del rombo? Como ustedes podrán ver, aquí en ningún momento aparece el teorema de Pitágoras. Pero si ustedes hacen un rombo y le ponen las diagonales y les dan las medidas, se dan cuenta de que lo que tienen ahí es precisamente un triángulo rectángulo, van a sacar la medida de la hipotenusa y luego la multiplican por 4 y van a obtener precisamente, o sea, el perímetro del rombo. Ahorita voy a hacer una aclaración. Dice, el 5 es un problema muy difícil si no saben ustedes, o sea, exactamente de qué se está hablando. Dice, es la distancia que hay entre el punto 1,-2 y el punto 3,4 en el plano cartesiano. Ese es un problema que se resuelve con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Se les pide por favor que apaguen el micrófono. O sea, necesitamos que lo apaguen para que me puedan escuchar bien y todos los demás, ¿sí? Chequen su micrófono, por favor, que esté apagado y para poder continuar. Bien, me regreso con el problema anterior. ¿De dónde sale el teorema de Pitágoras? Bueno, si ustedes trazan, ¿sí? O sea, vamos a decirlo así, puede resolverse de dos maneras. Una era la distancia entre dos puntos, pero en realidad esa distancia entre dos puntos sale precisamente del teorema de Pitágoras. Si ustedes lo hacen de manera gráfica, van a encontrar que entre esos dos puntos, si los unen, se maneja una línea inclinada. Esa línea inclinada tiene o trazan una línea de un punto hacia abajo y la otra hacia la derecha, se va a convertir en un triángulo rectángulo y pueden sacar ahí las medidas por el teorema de Pitágoras. Les decía yo, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis y más adelante lo voy a utilizar y lo voy a manejar de nuevo, que es el hecho de que nosotros creemos que nuestros muchachos aprenden matemáticas y muchas veces no nos damos cuenta de que lo que ellos hacen es reproducir lo que nosotros le damos. Según tenemos en Planea, cuando surgían los exámenes de Planea, y los problemas tenían 3 niveles de dificultad. El primer nivel era una memorización o una identificación. O sea, no había un proceso de razonamiento, simplemente, de hecho, memorizaron una definición. En el segundo nivel era un problema en contexto, pero en el cual los datos se daban directamente. Y en el tercero era cuando los datos no se daban directamente, sino que tendrían que inducir la respuesta para poderlo manejar. Pero resulta ser que yo pienso que estos dos problemas son dos problemas que nos pueden ayudar a saber si los muchachos entendieron o no. ¿Por qué? Porque son problemas donde para resolverlos deben de utilizar algo que ya saben, pero en un contexto que no estaban acostumbrados a manejar o que nunca han manejado, ¿sí? Por ejemplo, el del rombo, o sea, pueden llamarle de nivel 3 si decimos que, pues es que aquí no están, hay datos que no están explícitos, así lo manejaba el planteamiento de Planea, pero, o sea, yo lo veo más que datos no explícitos, son datos que están en un contexto en el que ellos no lo han manejado anteriormente. Si ustedes les ponen este problema durante las clases, entonces sí lo pueden reproducir. Pero si ustedes les ponen este problema como una novedad, muy probablemente sean muy pocos los que encuentren que tienen una relación con el teorema de Pitágoras. Bien,
Entonces, aquí vamos al cierre, que es la puesta en común, como dijimos. Deben de llegar a una conclusión. ¿Qué materiales van a utilizar ustedes para apoyarse? Si llevan un libro, van a anotar aquí qué página del libro está el tema. Si van a encargar alguna tarea, en estos casos la tarea se recomienda que sea la continuación, la terminación o una posible problemas o ejercicios. La evaluación, ¿cómo van a evaluar? Aquí pusimos un pequeño problema. Si tengo un triángulo con catetos de 4 centímetros, esta puede ser una evaluación dentro de la misma clase. Vamos a ver que hay otras. Y por último, las observaciones. Ahí su micrófono. Profesora Flor, su micrófono. Flor, su micrófono. El administrador puede silenciar todos los micrófonos. También, también. Ok. Pues estamos haciendo, acá ya no algunos micrófonos. Estaban abiertos. Bien, entonces continuamos. Digamos, aquí es repetitivo esto porque es el término, o sea, decimos, ¿qué va a ser la evaluación? La evaluación puede ser un ejercicio sencillo. Puedo, o vamos a decir, manejar la participación, quienes participaron dentro del trabajo del aula, y pueden ser preguntas al azar al final, o sea, hacer una recapitulación de lo que manejamos. Aquí yo les presenté como ejemplo un ejercicio sencillo, pero insisto en que podemos hacer, al estar en la clase, podemos ir evaluando la participación de los alumnos que están en el salón. ¿Sí? Las tareas, ya dijimos, pueden ser cosas sencillas. ¿Cómo evalúo mi clase? Yo insisto mucho en esto, maestros. Que no se evalúa, ahorita estaban usando una frase de, no, o sea, puede estar de moda, pero para mí siempre ha sido muy válida, es que lo que no se evalúa no se puede mejorar. Si yo no tengo una evaluación de las cosas, no sé si no puedo estar seguro de que vaya a mejorar o no vaya a mejorar. ¿Sí? Las dos preguntas más básicas para poder evaluar mi clase es, ¿resultó como yo esperaba? Qué bueno, o sea, todo salió muy bien, no hay ningún problema. Pero la segunda es, ¿en qué puedo mejorar? ¿Qué resultó como no esperaba? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar yo esta situación? Esto está en el plan de clases, ¿sí? O sea, como lo manejé ahorita hace rato. Aquí está. Al final del plan de clases, o sea, son las mismas preguntas. ¿Cuáles fueron los aspectos más exitosos de la sección? O sea, ¿resultaron las cosas como yo esperaba? ¿No resultaron? ¿Cuáles cambios considero que debo hacer para mejorar el plan de clase? ¿Sí? Entonces, son situaciones que relativamente son muy sencillas y las podemos hacer incluso saliendo del salón. A veces donde nos trasladamos de un salón a otro y a veces tenemos preparada la misma clase, podemos hacernos estas preguntas, ¿sí? Si ya voy a ir a otro salón de clases, ¿qué hice en el otro que no me resultó? ¿Sí? Entonces, ¿puedo cambiarlo en ese transcurso? Pues sí, sí puedo cambiarlo, entonces hay que buscar esa opción. Bien, vamos a las alternativas. El plan de clases que acabamos de manejar es el plan de clases sugerido. Sugerido tanto por el enfoque, tanto por la Secretaría de Educación y por la coordinación académica. O sea, a veces me pasa, es que ya no nos llamamos departamento técnico, ahora nos llamamos coordinación académica. Bien, entonces decíamos, ese es el que nosotros recomendamos, ¿sí? Repito que algunos inspectores o algunos directores dicen, eso no es un plan de clases. Si ustedes observan o ustedes observaron, ese plan de clases no está completo. O sea, ¿qué es lo que pasa?
Ustedes deben de personalizarlo. Lo que nosotros manejamos o lo que nosotros les damos son situaciones didácticas y un esquema para manejarlo, que es precisamente el inicio, el desarrollo y el cierre. Es decir, tú puedes iniciar siempre o casi siempre con la recuperación de los conocimientos previos. ¿Cuál es el desarrollo? Propiamente la solución del problema y la exhibición de los resultados. ¿Cuál es el cierre? La puesta en común para probar la respuesta y los procedimientos. ¿Qué hay alternativo? El inicio para iniciar bien, que tú lo puedes elegir, y lo demás que son las tareas, el libro y la forma de evaluar. Esas situaciones, o sea, tú las debes de completar para que tengas tu plan completo, ¿sí? Y entonces, o sea, el directivo pueda ver que eso es una cosa más desarrollada. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Es decir, en un determinado momento te pueden pedir el plan de clases con un formato específico. Ese no es mucho problema, porque tienes mucho material para poderlo manejar. Y eso es lo que vamos a manejar en este sentido. ¿Sí? Lo primero, la primera alternativa, y es la más sencilla y mal manejada, por cierto, que todos los docentes tienen, es la cátedra. ¿Han oído ustedes hablar de que es un catedrático? ¿Sí? ¿Qué es un catedrático? Una persona que expone su conocimiento, una persona que da lo que sabe, ¿sí? En este caso, lo mal empleado de la cátedra, que vamos a ver más adelante, es que una cátedra no recibe preguntas. La persona llega y expone lo que sabe, ¿sí? Da las reglas, pone ejemplos, y en este caso nosotros sugerimos que si tú haces la cátedra, esto no está, la cátedra se termina en las reglas y los ejemplos, ¿sí? Ahí se termina la cátedra. Si yo expongo los conceptos, expongo los problemas, expongo las soluciones de los problemas, doy las fórmulas, doy las reglas, pongo ejemplos y no hago preguntas. Ahí nadie me va a preguntar. Yo soy el que voy a exponer. Nosotros agregamos que si tú vas a dar una cátedra, entonces, o sea, al final de la cátedra, para poder revisar si realmente los muchachos entendieron, pongas ejercicios y hagas una evaluación. Hago la aclaración de que ya dije ahorita que hay procesos inductivos y hay procesos deductivos. Uno de los procesos deductivos que difícilmente se puede cambiar es el manejo de la fórmula general. Casi ningún maestro puede llegar a la fórmula general por inducción. Sí saben cómo se llega, ¿verdad? Bueno, algunos sí sabrán. Que no sepa, ahí se lo dejo de tarea. Pero sí se puede llegar a la fórmula, nada más que el proceso es muy complicado para los muchachos, inclusive hasta para los muchachos de prepa. O sea, y repito, hay muchos maestros que no saben de dónde sale la fórmula general. Entonces, ¿qué hago en esos casos? Una cátedra, ¿sí? Presento la fórmula general, presento los requisitos que se necesita para llenarla, hago las sustituciones y la resuelvo, ¿sí? Entonces, cátedra, vamos, sale ahí, no hay más. Bien. La segunda es la secuencia didáctica. Las secuencias didácticas, al menos fue lo que a mí me enseñaron cuando yo empecé a trabajar de maestro, pero en aquel entonces las secuencias didácticas en primaria nos la daban ya hecha. Es decir, es una serie de actividades para llegar a una conclusión, ya sea por inducción o por deducción. Ya vimos, por inducción es poner ejemplos para llegar a una conclusión o a una regla, y por deducción es que me den la regla y yo aplique esa regla para poder llegar a una solución. Aquí lo que hicimos es tener un ejemplo para poder nosotros tener una idea de lo que es una secuencia didáctica. Aquí es donde les decía yo, vamos a utilizar el paralelismo y nos vamos a dar cuenta de que la secuencia didáctica es muy parecida a nuestro plan de trabajo que manejábamos con situaciones didácticas. La única diferencia es que de alguna u otra manera los términos o las formas en que se manejan son un poco diferentes, pero inclusive
tomamos lo de la primera ejemplo, que es la solución de problemas utilizando fracciones y decimales. Está la primera parte de toda secuencia didáctica y de todo plan, es precisamente la ubicación. O sea, primer grado, trimestre primero, eje, tema, aprendizaje indispensable o aprendizaje esperado, ya le llaman de cualquier manera, pero es el aprendizaje esperado, el contenido, y nosotros también agregamos un aprendizaje específico que viene siendo exactamente lo que se quiere. Aquí hay un error de ortografía para todos, no me vayan a echar, fue culpa de mi dedo, pero mi dedo es mío, o sea, fue culpa mía. Entonces, o multiplicación de fracciones. Entonces, aquí la secuencia empieza con una tarea previa, ¿sí? En lugar de, vamos a decirlo así, manejamos para iniciar bien, aquí se les pide a los alumnos, se les plantea a los alumnos el problema de pintar su recámara y se les pide que midan la parte que van a pintar, las paredes y el techo, tomando en cuenta que deben quitar el espacio de las ventanas y las puertas. El inicio, se les pregunta a los alumnos de qué instrumentos de medición utilizaron, si tuvieron algunas dificultades para medir, cómo lo hicieron, qué resultados obtuvieron, cuál es el color de su preferencia, ¿sí? El desarrollo viene siendo propiamente el plan, ¿sí? El plan se lo opina, bueno, aquí está, ¿sí? La situación. Es decir, opinarán de qué forma realizaron el registro de los datos, por ejemplo, hicieron las mediciones, los registraron en libretas, utilizaron tablas, qué medidas utilizaron, ya sea metros, centímetros, instrumentos, tablas, esquemas, etc. En el cierre, ¿sí? Se les preguntará a los alumnos si hay una constante para determinar la superficie a pintar. Es decir, si yo con las dimensiones del piso más o menos sé cuánto es lo que tengo que pintar, ¿sí? O se tiene que determinar el tamaño de las ventanas, etcétera, etcétera. Cuál es el costo de las tareas que se pueden hacer. Y por último, la evaluación es revisar la libreta donde hicieron los cálculos y se les pide un croquis. Les pide aquí, a ver, me quedé aquí, me perdí. Bueno, y se les hace una evaluación de acuerdo a sus cálculos y a las libretas que ellos manejaron para saber si o sea, los resultados son factibles o no, ¿sí? O sea, ese sería lo que llamamos, ¿no?, una secuencia didáctica. O sea, inicio, desarrollo y cierre. Evaluación. ¿Qué otra sugerencia tenemos? También tenemos el guión didáctico tutorial. Ándale, nosotros hicimos varios guiones didácticos tutoriales y los tienen ahí. El guión didáctico tutorial surgió a raíz precisamente de la pandemia, cuando los maestros nos decían que no tienen o no tenían, no sé si lo tengan todavía o ya no, o si lo tuvieron y ya no, forma de llegar de manera a distancia con sus alumnos. Y entonces, en ese sentido, ¿sí?, hicimos este guión didáctico tutorial que tiene 4 partes. ¿Cuáles son esas 4 partes? Esas 4 partes vienen a ser, o sea, una ficha de conocimiento, una ficha de aplicación, una de reforzamiento y una de evaluación. Pueden llamarle de varias maneras. Puede ser conocimiento, o sea, conocimientos previos, aplicación, puede ser el desarrollo, que viene siendo la explicación de ejemplos, el reforzamiento, que viene siendo ejercicios, y finalmente la evaluación. Aquí agregamos las orientaciones didácticas, ¿sí?, y tenemos un ejemplo de ficha. Precisamente elegimos el mismo tema, ¿sí?, la multiplicación de fracciones. Si ustedes observan, se parece mucho al anterior. O sea, dice, si una pluma cuesta 9.25, 10 plumas ¿cuánto? 100 cuántas, 10,000 plumas. Y luego vienen algunos conocimientos. Luego viene la aplicación, que vienen a ser la explicación de cómo hacer
los ejercicios, cómo manejarlos, el reforzamiento, que viene siendo ejercicios de la aplicación, y finalmente la evaluación. ¿Sí? Que pueden ser 5 preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas. Bien. ¿Y qué tenemos? Ándale, aquí era donde decía yo que vamos a unir lo que sabemos con lo que debemos de manejar. No sé, se ve ahí la raya esa roja, que no sé por qué salió, por qué no salió. ¿Sí? Ahorita vamos a borrar. Bueno, vamos con el proyecto. Eso se llama de varias maneras, le llaman ahorita aprendizaje a través de proyectos o por medio de proyectos. Eso es lo que viene en el futuro. Y aunque algunas personas, o sea, se ponen inquietos, vamos a compararlo con lo que ya sabemos o con lo que hemos estado manejando. El método de proyectos viene a ser algo muy parecido a lo que hemos manejado. Viene primero las presentación, o sea, lo que es el grado, contenido, etcétera. Utilizamos el mismo contenido precisamente para hacer el paralelismo, ¿sí? Dice, el número 1 es la identificación del problema. Dice, a ver, nada más una cosa, ¿se ve ahí con ustedes ese hilo rojo? No sé de dónde salió. Sí, sí se ve. No Sí, soy sí se ve. mucho en cuestiones técnicas, pero no sé por qué apareció. Ni sé Es cómo una línea quitarlo. A ver si ahorita alguien me... Es una línea del Zoom. El caso Pero es no que afecta. lo importante es esto, dice la identificación del problema. Se calcula el área que se puede cubrir para pintar mi cuarto y determinar los litros de pintura que voy a utilizar. ¿Sí? Aquí se va a ver una transversalidad con las ciencias físicas. En el caso de que se maneje de alguna manera lo que es el proyecto, así como va a aparecer. Entonces, en ese sentido, o sea, vamos a la transversalidad, es ¿qué es lo que vamos a decir así? Mira, aquí está, vamos a borrar. Ahí está, muchas gracias. Un compañero de aquí de matemáticas, José Luis Castillo, me ayudó a quitar ese problema, ¿sí? Que no sé ni de dónde surgió. Bueno, ya quedó. Entonces decíamos, aquí la transversalidad pues, viene siendo los instrumentos de medición, los tipos de medición, la química, que puede decir la fórmula de la pintura o cómo se produce una pintura. Luego viene el planteamiento de alternativas de solución, que es describir cómo empiezo yo a buscar la solución a mi problema, de las mediciones, etcétera, etcétera. Luego elijo la alternativa de solución y ejecuto mi plan. ¿Sí? Finalmente, compruebo los resultados. Si ustedes observan, cuando hablamos de los problemas, o sea, son pasos muy parecidos. Identifico el problema, planteo alternativas de solución o busco, ¿sí? En el otro decía, el desarrollo de un plan de solución, luego voy a la aplicación del plan, ¿sí? Y luego veo la factibilidad de los resultados y finalmente, o sea, evalúo esos resultados. Pueden observar que hay 4 pasos básicos en todas las alternativas que hemos presentado. ¿Cuáles son esos 4 pasos básicos? Esos 4 pasos básicos son la identificación del problema, la forma o el desarrollo de una posible solución, el planteamiento de una posible solución, la ejecución de la solución y finalmente la revisión de los resultados o la factibilidad de los resultados
Y nosotros podemos agregar ese quinto paso, que es buscar alternativas en caso de que las satisfacciones no sean, que los resultados sean satisfactorios. Entonces, no hay mucho que decir acerca de esto. Cuando lleguen los nuevos programas que nos pidan desarrollar proyectos, entonces vamos a estar preparados para poder desarrollar esos proyectos. O sea, no tendremos mucha complejidad. Esténse tranquilos. Insisto en esto, o sea, nos han estado diciendo qué es lo que vamos a ver. ¿Cómo exactamente lo vamos a ver? No nos lo han planteado todavía. Nosotros vamos a estar al pendiente y en cuanto nosotros tengamos información, nosotros vamos a apoyarlos a ustedes para que también les llegue esa información, ¿sí? Bien. ¿Existe otro método? Sí, el más común, el método ecléctico. Casi todos utilizamos, yo utilicé muchas veces, ¿sí? El método ecléctico, que es una mezcla de métodos con un objetivo de aprendizaje claro y una justificación de las actividades. Aquí quiero hacer la aclaración. Voy a ser muy duro y voy a caerles mal, pero la mayoría utilizamos el método ecléctico sin justificar nuestras actividades. Tenemos el objetivo de aprendizaje que queremos llegar, pero mezclamos cosas que a veces son contradictorias o que no nos dan lo que nosotros esperábamos. Lo que yo les decía acerca de preguntas dirigidas, ¿sí? O sea, a veces no hacemos preguntas correctas cuando estamos dando la clase y mezclamos la cátedra con ese tratar de encontrar información de parte de los muchachos que no se da, ¿sí? Entonces, el método ecléctico yo tengo que establecer qué es o cuál es mi justificación. Indudablemente que hay otras formas u otros métodos que no estamos manejando aquí. Lo importante es que ustedes obtengan los resultados que esperan. Si ustedes obtienen o están obteniendo los resultados que esperan, pues continúen con el método que están manejando y qué bien. Pero una pregunta muy dura para todos nosotros, y yo me incluyo. O sea, ¿realmente los métodos que estoy utilizando están logrando la efectividad que yo espero? O sea, los resultados que tenemos y que ustedes mismos tienen, se dan cuenta de que no es así. Entonces, es importante seguir con nuestra autoevaluación e ir viendo qué actividades de las cuales realizamos nosotros en nuestros salones de clases realmente son efectivas en lo que queremos o esperamos y cuáles no, ¿sí? Por eso, si yo utilizo el método ecléctico, tengo que justificar mis actividades. Yo estoy haciendo esto porque espero esto. ¿Se da? Sí. Pues ¿cómo? No se da, pues no lo uses, ¿sí? Por eso agregamos aquí unas actividades que no recomendamos. Definitivamente, vuelvo a insistirlo, no crean que estoy hablando de mi persona como si yo lo supiera todo. Lo que estamos haciendo es tratando de pasar información que hemos estado observando y que de alguna u otra manera nos ha ayudado a aprender, ¿sí? Somos humildes, seguimos aprendiendo, y una de las actividades es utilizar la lluvia de ideas para revisar conocimientos previos, ¿sí? Hago la aclaración, no es que la lluvia de ideas no sirva, no, la lluvia de ideas sí sirve, pero sirve para buscar alternativas de solución cuando no tenemos la alternativa. Si yo planteo un problema, o sea, sí es bueno decirle a los muchachos cómo creen que se resuelva y que venga una lluvia de ideas, pero si yo quiero saber cuáles son sus conocimientos previos, una lluvia de ideas no me sirve para nada. Y sobre todo, o sea, me llevo la impresión de que ya llegué, o ya sea, una persona me da la respuesta correcta y creo que ya los demás llegaron a la respuesta correcta, cuando en realidad no es así. O una persona tiene un conocimiento previo y ya digo, ya lo dijo él, ya todos lo van a tener. Muchas veces no es así. Otra, expongo y sigo preguntando, que era lo que les decía yo a la cátedra. Maestra Antonia, tiene su micrófono. No es exponer y preguntar.
La cátedra es exponer. Si tú sigues o tú estás manejando un método ecléctico, pues entonces sí puedes exponer y preguntar. Pero también tienes que tener en claro qué tipo de pregunta vas a usar. Si vas a usar una pregunta directa, si vas a usar una pregunta de exploración, si vas a usar una pregunta de confirmación, o muchas veces ni siquiera preguntas. Dejas una frase incompleta para que los muchachos la completen. Ahí no es pregunta, ¿sí? Otra situación que no recomendamos es que hago ejercicios y no compruebo si me siguen. Yo estoy realizando ejercicios en el pizarrón, les digo anoten en la libreta y ni siquiera observo si están haciendo los ejercicios o los están escribiendo. Concluyo el tema sin evaluar. ¿Sí? O sea, es una de las situaciones que yo les decía. Lo que no se evalúa, pues no se puede mejorar. Encargo tareas y no las reviso. Ojo con esto. O sea, muchas veces el coco de muchos maestros es que las tareas se copian, pero muchas veces se copian porque los maestros no las revisan. O ni siquiera las hacen porque los maestros no las revisan. Y en ese sentido, o sea, tenemos que tener cuidado. Si yo encargo una tarea, es porque la voy a revisar, ¿sí? Muy bien. Vamos a llegar a una parte muy importante, ¿sí? Y esta parte es la presentación del material. Tengo, en realidad, muy poco tiempo para presentar todo el material. Así es de que a lo mejor me voy a extender un poquito, pero espero que les interese. Nada más no se me vayan a ir porque recuerden que al final vamos a evaluar esta asesoría. Y soy claro y soy sincero, o sea, si no les gusta o les parece que muchas cosas no estaban bien, pues aceptamos las críticas. Yo ya lo dije, o sea, en un principio, parte de lo que presentamos puede ser interesante para unos y para otros no. Nosotros tratamos, primero que nada, de llevar algo que pueda servir. O sea, dentro de lo que dimos, si 3 cosas o 4 te sirvieron, qué bueno, ya es ganancia. Pero si nada te sirvió, bueno, pues, o sea, no lo sabes que no me sirvió para nada lo que me diste. Y quiero que me des esto o que manejes esto otro. Porque ahí también, o sea, lo que decíamos, si evaluamos las críticas, nosotros no somos de los que desechamos las críticas. Nosotros las usamos para saber cómo mejorar o para tratar de mejorar. Bien, este es el Google Sheet que te dijimos. ¿Cómo entras a un Google Sheet? Pues tú pones tu teléfono celular ahí y entras a la página, ¿sí? Y en esa página vas a encontrar esto que te voy a mostrar. Ya lo dije anteriormente, en Redice había una liga para entrar a un Drive que tenía mucha información. Nada más que, como les digo, nos vamos quedando atrás, tenemos mucho material y de alguna u otra manera ya no cabía ahí o ya no lo podemos poner ahí. Pues en ese sentido tuvimos que mejorar esta situación y entonces pusimos este Google Sheet. Decíamos, si tú vas a entrar con tu máquina, entonces puedes hacerle clic aquí y vas a entrar al Drive o a una página, perdón, no es el Drive, es un sitio de Google en el cual vas a tener esta información. Voy a hacerlo y lo voy a ejemplificar, ¿sí? Y vamos a entrar y nos da esta página. Esta es la página principal, como lo dice aquí explicamos de qué se trata, ¿sí? Aquí estamos nosotros los de matemáticas con nuestros correos, si quieres mandarnos algún mensaje, ¿sí? Aceptamos de todo menos pedradas. Y aquí en la parte donde dice páginas de interés para los docentes es precisamente eso, ¿sí? Unas páginas que te pueden servir, por ejemplo, la página de la SEP, ¿sí? De la SEP estatal, del UCICAM, de Mejor Edu, de Escuela TV y de Redice, ¿sí? Estas son las páginas. Aquí está también GeoGebra. Quien no lo conozca, ahorita le digo, es una página donde tú puedes hacer dibujos de geometría digitales. Esta, recursos didácticos.
ahorita me han estado hablando algunas personas o me han estado mandando mensajes, no les quise contestar todavía, mañana les contesto, pero por ejemplo, planes y programas. Aquí le das clic y te manda a planes y programas. Ya sabes cuáles son, los del 2011 y 2017, los otros todavía no aparecen, los del 2019. ¿Sí? Planificaciones y dosificaciones, que también las piden mucho. Aquí tenemos la dosificación de primero, de segundo, de tercero. Tú le das clic y ahí aparece. ¿Sí? Ahí está. Y la puedes bajar. ¿Cómo la bajas? Con el botón derecho. Le das clic y aquí descargar y se descarga. ¿Sí? Este sí es un drive. Aquí vamos a revisar otra vez. Pues me estorba aquí la pantalla en algunas cosas. Bien, vuelvo otra vez a recursos, entonces planificaciones y dosificaciones. ¿Sí? También están la planificación transversal, la propuesta del plan de clases a distancia, cómo registrar digitalmente, cuadernillo sobre evaluación y la importancia de una planeación constante. Me voy a recursos didácticos. Aquí quiero hacer la aclaración. No, mejor me voy primero a asesorías. De recursos didácticos me va a llevar más tiempo. En asesorías están las asesorías que hemos dado, las del año pasado, aquí están. La de hoy, la que estamos grabando hoy, se va a poner mañana. ¿Sí? Mañana la vamos a ver. Entonces, va a subirse y va a estar aquí. ¿Sí? Entonces, está aquí, como dice, la video, las asesorías, los materiales de las asesorías que se manejaron. Bien. Y lo más importante son los recursos didácticos. ¿Sí? Aquí están los antiguos y los nuevos. El cuadernillo de matemáticas. Voy a poner algunos ejemplos. Aquí está. PDF. Sí. Para poder ver. Sí. Tenemos también el cuaderno de actividades para reforzar las habilidades de cálculo mental, el cuadernillo de actividades lúdicas, mi cuaderno para estudiar matemáticas. Estos son los libros antiguos que había que les sirven. Leo y aprendo matemáticas, el de matemáticas transversales, los guiones, el libro de guiones didácticos tutoriales. Yo les recomiendo, para los que están un poco, algunos ya son antiguos, porque pues en mi disco de matemáticas está contenido, todo este está contenido aquí. Aquí están las matecápsulas, que están también ¿cómo se llama? En la nube. Y yo les recomiendo aquí mis unidades de contenido, porque es el que tiene la organización de todos los contenidos. Fíjense bien. Y los contenidos para la misma planificación ya están acomodados aquí. O sea, si se fijan es 711, 712, 713 y así va. Yo quiero un contenido de segundo, es 811, 812. Ahí están todos. Al entrar a este drive, o sea, y yo abrir un contenido, por ejemplo, ahorita vimos multiplicación de decimales. Decimales, sí, decimales. Al abrirlo, aparece lo que nosotros tenemos acerca de esto, que es ejercicios. Aquí, vamos a decir, la forma de identificarlos: EJ ejercicios, GDT guiones didácticos tutoriales, MC matecápsulas, P planificación, R reactivos, SD secuencias didácticas, SO software y V videos. Esto es lo que tiene
esto que acabo de mencionar, ¿sí? Si yo, o sea, me regreso, o sea, en algunos hay juegos, pues, también, y ahí explica de qué se trata el juego. La idea es que tenemos, en esta unidad de contenido, reunimos de manera organizada lo que tenemos de cada contenido, ¿sí? Ahora, no solamente en ese drive hay esto, o sea, está todo lo demás que les dijimos. Está, por ejemplo, los documentos MEM, esto, o sea, hay más cosas, ¿sí? Entonces, insisto en buscar unidades de contenido y ahí ustedes van a poder encontrar, o sea, muchas cosas. Me regreso. Voy a regresar para mostrarles otras cosas que vienen aquí. Por ejemplo, tenemos aquí, decía, los guiones didácticos, ejercicios, ¿sí? Un rally matemático, algunos reactivos para Kahoot, los que están manejando esto, los exámenes diagnósticos de matemáticas que les acabamos de mandar. Hago una observación con los exámenes diagnósticos porque alguien me preguntaba, no se les dio a veces la información, se les mandaron dos tipos de exámenes. Uno es el examen que de alguna u otra manera se debe imprimir para los alumnos y el otro era una ficha técnica. La ficha técnica tenía una ventaja adicional a lo que se ha manejado, que es el porcentaje de aciertos. Estos exámenes se pilotearon de alguna manera y entonces en el piloteo nos dio un porcentaje. Para que tu maestro, si lo aplicaste o lo vas a aplicar, al momento de aplicarlo, tú compares ese porcentaje con el que viene aquí, para que tú sepas si tus alumnos están arriba de la media o están abajo de la media, ¿sí? Esa es la situación por la que se manejaron estos porcentajes. Vamos a tratar de trabajar dentro de lo que estamos haciendo, ir llevando precisamente esos reactivos o una serie de reactivos para que, con porcentajes, para que tú en un determinado momento puedas comparar lo que estás manejando. Nada más voy a regresarme aquí otra vez a unidades de contenido para hacer la siguiente observación. Al igual que en el anterior, ¿sí? Tú puedes bajar los materiales. Por ejemplo, aquí, tengo aquí suma y resta de decimales, ¿sí? Entonces, yo quiero bajar pues simple y sencillamente lo abro y descargo. Yo quiero bajar la matecápsula, la bajo y la descargo. Alguien me hizo una observación y voy a comentar. Me decía, es que yo la matecápsula no está corriendo bien. Entonces alguien me dijo que la tienes que bajarla y ponerla en tu computadora para que corra, porque si no después a veces no se oye la voz o no se oyen algunas cosas. Entonces eso es importante que tú hagas, vamos a decirlo así, el bajar la matecápsula. Ahora aquí, ¿sí? Les decía, yo al entrar a este drive tengo acceso a las unidades de contenido, pero aquí mismo dice mi unidad y como les decía, si le pongo en mi unidad van a aparecer otras cosas a las cuales también puedo tener acceso y no tengo ningún problema, ¿sí? Voy a cerrarla, ahora sí. Y recuerda, bueno, si llegas a tener alguna dificultad para entrar a este sitio, a esta página de sitio, pues comunícate con nosotros aquí al Departamento Técnico por Matemáticas y nosotros te ayudamos a llegar a ella. Repito, hay dos formas de llegar aquí. Tú puedes con tu celular tomarle una foto al código QR
y entonces te va a mandar a la página, o puedes darle clic aquí al SIT y te lleva, o puedes copiar el SIT y ponerlo en tu computadora y entonces te va a llevar ahí a esta página. Y vuelvo a repetir, o sea, ¿sí? Al hacerlo, aquí es donde te va a decir página principal, páginas de interés y los recursos, planes, recursos, asesorías. Repito, la asesoría que estamos dando va a aparecer aquí el día de mañana o pasado, no más. Bien, ya que más o menos terminamos, no sé si hay algunas preguntas, ahorita lo vamos a ver. Aquí está, dice, registra tu participación y evaluación de la asesoría. Las opciones, tienes 3 opciones. Una opción es escanear este código, así, aquí te lo voy a dejar para que lo escanees. Te voy a dar cierto tiempo para que puedas escanearlo. La otra es teclear en tu navegador esta, ¿sí? Aquí. Y la otra es buscar en el chat, en la sesión de Zoom, el enlace y hacer clic. Es decir, si tú te metes al chat, ahí va a aparecer en la sesión de Zoom esta liga, tú le das clic y te va a mandar a hacerlo. Recuerda que tu opinión es muy importante. No dejes de hacer esto de escanear y mandarla, llenarla y mandarla, ¿sí? También recuerda que esto es lo que te da, como quien dice, tu asistencia. O sea, ¿cómo puedes garantizar que asististe a esta sesión? Aquí lo vas a ver. Si diles a tus compañeros que si ellos quieren ver toda la sesión completa o quieren ver parte de la sesión, esta sesión se va a poner en YouTube y van a poder tener acceso a ella. ¿Cómo van a acceder? Pues a través de Redice. Se pueden entrar a Redice y en Redice se va a subir esta sesión y pueden verla completa, así como lo estás viendo tú, ¿sí? Y también pueden, o sea, mandar la evaluación posteriormente. Muy bien. Creo que es todo. Déjenme revisar. Aquí me mandaron. Ok. Sí. Muy bien. Es todo. Entonces, esas son las indicaciones finales, o sea, de lo que estamos diciendo. Sigo dejando ahí el código QR para que si te quieres manejar, o insisto, en el navegador copia la navegación, o finalmente, o sea, entra al chat y ahí en el chat, o sea, haces clic en la página. Vamos a seguir en contacto. Insisto, déjenme checar nada más si hay alguna pregunta recurrente o hay alguna observación. Déjenme ver. No aparece la liga en el chat. ¿Podría apoyarnos, por favor, con la liga en el chat? Ok. Bueno, parece ser que no se abrió el chat, no se habilitó, no sé. Voy a cerrar esto para poder abrir los micrófonos a posibles preguntas. Les damos las gracias. Seguimos siendo los mismos del año pasado. Y hablando de seguimos siendo los mismos del año pasado, lo que ellos están lo que me he estado preguntando, o sea, este año seguimos igual que el año pasado, ¿sí? O sea, es decir, planificaciones, dosificaciones, todo pueden manejarlo igual que el año pasado, ¿sí? En un determinado momento, si hay alguna duda acerca de lo del año pasado, nada más se comunican con nosotros, pero planificaciones, dosificaciones, materiales, todo es igual que el año pasado. Vamos a ir durante el transcurso del año, como ustedes ya lo vieron en algunas de las juntas que han tenido, vamos a ver que vamos a irnos introduciendo a lo que es los nuevos programas.